Gracias, muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a este congreso. La nueva normalidad es ahora. Empezamos el viernes pasado, tuvimos una charla de apertura con Luchi Mejía, está grabada. Para los que se inscribieron, la van a tener disponible esta semana. Para los que no pudieron asistir o los que lo quieren volver a ver. Y bueno, yo soy Laura Payán de Sense Consulting Group. Somos una empresa de consultoría en estrategia de negocio y desarrollo humano. Y hace como 2 meses, junto con otras empresas, dijimos, bueno, ya es hora de entregar herramientas a todos los empresarios para poder construir después de tremenda crisis que tuvimos, ¿no? Y empezamos a crearnos este congreso, pero resulta que nos llegó otra crisis, ¿no? Nos llegó, antes tuvimos la pandemia que todavía no ha terminado y ahora nos llega esta crisis política, económica, social, que ha afectado a muchísimas empresas, inclusive más que la cuarentena y la pandemia. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿debemos seguir con esto? Y la respuesta fue sí, porque precisamente esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad nos enseña que lo único constante es el cambio y la incertidumbre, y precisamente las herramientas que vamos a tener aquí son esas herramientas para poder adaptar nuestras compañías, tener compañías mucho más flexibles que se puedan adaptar a estos cambios drásticos que tienen en el mercado y poder navegar estos cambios y esta incertidumbre. Entonces hoy tenemos a Luisa Fernanda Cadavid, directora de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio, que nos va a contar. Ella ha estado muy de la mano de todos los empresarios en toda esta época y nos va a contar precisamente sobre la resiliencia empresarial, lo que la pandemia no se llevó. Muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a ir compartiendo una presentación muy sencilla solamente para darle algo de orden a esto. Entonces, espérate, aquí no me está saliendo. Listo. Bien. Ahí ya la deben estar viendo, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Entonces, pues les confieso que la semana pasada incluso hablamos con Laura y decíamos, vamos a hablar de resiliencia en medio de todo lo que está pasando. ¿En serio? ¿Será que cancelamos? ¿Será que...? Y Laura me dijo algo muy cierto, y es que pues hoy más que nunca tenemos que hablar de resiliencia empresarial, porque incluso lo que hemos vivido en Cali en las últimas 3 semanas, pues hace parte de esa conversación sobre aquí, digamos, los empresarios vamos a tener que estar listos para muchas cosas, con pandemias, paros, cambios en el comportamiento del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues decimos que sí. Me sentiría muy extraña si no les doy algo de contexto, porque pues tampoco se trata de negar lo que está pasando. Lo que está pasando es muy delicado y es muy difícil y nos tiene muy golpeados al sector empresarial y eso es cierto. Entonces yo creo que uno, digamos, no puede hablar de resiliencia empresarial sin hablar de por qué resiliencia empresarial, y qué es lo que estamos viviendo. Entonces, sin entrar a ser, mejor dicho, muy pesimista, ni caótica, ni querer dejarles la sensación de que esto aquí pues se acabó, sí quiero mostrarles algunas cifras de la última encuesta que hicimos en la Cámara de Comercio, que esta encuesta cerró en mayo 8, si no estoy mal. Entonces, es la encuesta más grande y más rápida que hemos hecho entre los afiliados de la Cámara de Comercio para tratar de seguir el pulso a cómo la pandemia más el paro nos estaba afectando. Y realmente, pues, la situación es complejísima.
es complejísimo. El 41.3% indicó que no están en operación actualmente y el 47.2% estamos operando parcialmente. ¿Qué quiere decir operar parcialmente? Estamos operando con una capacidad instalada en promedio del 39.9%. Seguramente muchos de los que están conectados o verán esto después, pues se identificarán en estas cifras. Así que, pues me parecía importante mostrarles que efectivamente nosotros estamos haciendo un monitoreo diario de lo que está pasando con las empresas durante estos días para poder estar mostrando la realidad tanto a gobierno nacional y local de cómo esto nos está afectando y la importancia de volver a poner en marcha el aparato productivo. Sin embargo, si ustedes, bueno, aquí vamos a hablar ya de las ventas y el número de trabajadores. Efectivamente, pues ambos han disminuido de manera importante. Y si lo vemos solamente frente al mes inmediatamente anterior para lograr ver lo que es pandemia versus paro, entonces vemos que pues el paro ha tenido un efecto drástico en el empleo y en las ventas. Y esto es importante que todos lo conozcamos, lo veamos y veamos digamos, las consecuencias de lo que estamos viviendo en Cali para poder mostrar, como les digo, frente a todos los entes que tienen que tomar decisiones sobre esto con unas cifras claras. Sin embargo, le preguntamos a las empresas, bueno, ¿y de aquí para adelante ustedes qué? Y aquí sí empieza la charla sobre resiliencia empresarial. Aún en la semana más crítica de esto, aún digamos, como con el mundo encima, como lo hemos sentido en el sector empresarial, el 60% de los empresarios nos dijeron que ellos piensan continuar con su actividad económica al 100%. Entonces hoy vamos a hablar de cómo ser de ese 60%, de ese 61% y cómo lo vamos a ampliar, a que todos estemos dispuestos a volver, porque al final del día, pues eso es lo que los empresarios saben hacer, trabajar, reinventarse, dar trabajo. En la persona que se lanza a ser emprendedor y llegar a ser un empresario tiene una mentalidad distinta, tiene una forma de ver el mundo distinta y eso hace que la resiliencia nos haga estar pensando aún en esto. A mí me encantaría saber cuál sería esta cifra si lo viéramos, si esta pregunta se le aplica a cualquier otro sector. Y yo creo intuitivamente que no sería tan grande en esa fecha específica, porque es una fecha, pues, en donde no podíamos ni salir de las casas, esto era pues el pánico colectivo, la cosa más horrible, y aún así el 61% de nuestros empresarios dijeron, ah, no, yo voy a volver y voy a volver al 100, ni siquiera voy a volver reducido, no, al 100. Entonces, esta última diapositiva me da entrada a cómo entonces vamos a hacer esto. El cambio llegó para quedarse. Esta es otra de las frases que me dijo Laura en esa conversación y dije, claro que sí, de esto es que tenemos que hablar. Es que el cambio ya es una constante en la vida y en nuestra economía. El principal reto es ahora cómo vamos a hacer para administrar la incertidumbre que lo acompaña. Ya esto pues, que nos ha tocado vivir en los últimos 2 años nos ha demostrado que todo puede cambiar en días, que lo que pensábamos que era un cambio que iba a tomar al menos decenas de años, pues no, ocurrió en uno. Entonces, el cambio llegó para quedarse. Y claro, eso da pánico. Y la incertidumbre es una cosa que angustia. Y la incertidumbre es una cosa que algunos nos hace quedarnos quietos y nos congela, a otros los hace reaccionar inmediatamente. Todos los seres humanos reaccionamos de distintas maneras al temor que produce una incertidumbre. Entonces, vamos a hablar de qué quiere decir que ese cambio llegó para quedarse. Las nuevas formas de trabajo. Hace un año estábamos, no, hace más, hace un año y medio ya, estábamos hablando de el teletrabajo, del trabajo en casa, cómo vamos a hacer para que la gente pueda trabajar desde la casa. Entonces ahí el gran problema era, uy, no, portátiles para todos, conexión
internet, una buena silla, unas buenas instalaciones, qué vamos a hacer para que las personas pues puedan trabajar cómodamente desde su casa. Eso ya, por ahí ya pasamos. Ahora vamos a tener que hablar es de nuevas formas de trabajo. Esto no fue que, ay, se acabó la pandemia, entonces ya todos vamos a volver a la oficina y vamos a volver exactamente como estábamos. No, yo estaba ahorita en un comité en la Cámara de Comercio viendo cómo nos vamos a preparar para cosas como las personas que se van a quedar 100% en su casa y las que van a estar en la oficina, estas reuniones mixtas, ¿cómo las vamos a hacer? Eso requiere, es mucho más difícil el trabajo mixto que el trabajo solo virtual. Entonces, vamos a tener que aprender nuevas formas de trabajo que llegaron ya para quedarse. Esto no es, y si nos quedamos, los que me están oyendo, y nos quedamos apegados a que no, es que estamos esperando a que vacunen el 70% de la población colombiana y vamos, y a que se acabe pues esta de los bloqueos en la ciudad y vamos a volver común y corriente como éramos antes, pues les quiero decir que no, eso ya no pasó. Esto ya nos quedamos en esta nueva forma de trabajo y nos vamos a tener que hacer preguntas muy distintas. ¿Cómo vamos a hacer para mantener la conexión entre nuestros trabajadores cuando probablemente vamos a tener gente? Yo tengo ya personas en mi equipo que se quedaron trabajando para siempre desde Bogotá porque por temas familiares, etcétera, mejor dicho, así es la vida, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se nos pierda esa conexión? ¿Qué vamos a hacer para mantener espacios de pronto no laborales con nuestros equipos de trabajo para poder lograr esa cohesión de equipo, mantener a las personas comprometidas con su trabajo, porque en algunas mediciones hemos visto que al principio la productividad de las personas subió en el teletrabajo. Luego tuvo un descenso y ahora se está estabilizando. Ese, digamos, es lo que hemos visto en los últimos estudios de recursos humanos que hemos tenido acceso en la Cámara de Comercio. Entonces, vamos a tener que inventarnos nuevas formas de mantener a la gente, digamos, comprometida y alineada con nuestra empresa y nosotros mismos como líderes, como empresarios, como no nos, como efectivamente ya en el largo plazo mantenemos estas nuevas formas de trabajo. El trabajo colaborativo. Este es otro cambio que vemos que llegó para quedarse. En la pandemia tuvimos casos hermosísimos de empresas que se unieron, que empezaron a trabajar juntas. Por ejemplo, tenemos el caso de tres negocios que quedaban en el Peñón. En uno se vendía comida saludable, entonces no tenían cervezas. En otro sí tenían licor y en otro tenían el tema de los postres y eran prácticamente vecinos en la misma cuadra. Entonces, que se bajaron las ventas, vino todo lo que pasó, les tocó transformarse a atender domicilios, pues decidieron que iban a vender en una sola carta lo de los tres. Esas son el tipo de cosas que empezaron a pasar en los últimos 2 años que cambiaron un poco la estructura mental de es mi empresa, mis trabajadores, mi producto, mi servicio. No, venga, en estos momentos de, digamos, que nos patearon a todos, hubo muchas empresas que mediante el trabajo colaborativo lograron salir adelante. Plataformas como Jackie. En plataformas como Jackie, ellos nos llamaron y nos dijeron, no, venga, vamos a hacer un trabajo colaborativo. Nosotros vamos a darles gratis toda una capa del uso de la plataforma Jackie a las empresas de Cali y con eso vamos a lograr que más se integren a la plataforma Jackie, con lo cual la empresa Jackie ganaba y más empresas de pronto de un tamaño que no hubiéramos pensado podían acceder a la plataforma Jackie. Tengo una señora que vendía tamales en su barrio y hoy en día vende tamales por Jackie. Entonces, ¿qué pasó? Eso nos hizo cambiar la forma de pensar y entendimos que detrás del trabajo colaborativo hay un gana-gana. Entonces, eso también llegó para quedarse y se vuelve una herramienta, se vuelve una forma también de nueva forma de trabajo. Entonces, nos cambió la forma de trabajo
al interior de nuestras empresas, pero también nos cambió la forma de trabajo entre empresas. Y si también les digo, si pensamos que no, que es que esto era por la coyuntura, pero esto ya no, mejor dicho, esta gente se quedó vendiendo ya así están vendiendo en el Peñón, en una sola carta sus tres cosas, porque entendieron que el cliente ya que ya volvió, ya no es virtual, ya, digamos, no es por domicilios, ya está yendo presencialmente, pues ya no, con su comida saludable, pues quiere una cervecita y también quiere un postre saludable, también un postre, unos en la mesa querrán uno saludable y los otros no tan saludable, y entonces está bien. Y del otro lado, lo mismo. Entonces, estos son el tipo de comportamientos que hemos visto en los empresarios que llegaron para quedarse. La transformación digital. A mí aquí me asusta mucho cuando hablamos de transformación digital y la gente se me va solamente a pensar en plataformas de venta digitales. Sí, importantísimo. Pero ya tenemos que movernos a otro cambio que llegó para quedarse, y es la transformación digital. Ya no es solamente, tengo el caso de una empresaria que tenía es diseñadora de zapatos, y entonces lo primero que ella hizo fue abrir, digamos, en redes y en diferentes plataformas digitales la venta de sus zapatos, porque, digamos, a ella como a muchos esto les aceleró ese proceso de tener que vender. ¿Qué pasó? Vinieron los nuevos cierres, vino, digamos, la falta de movilidad en la ciudad, y ella lo que dijo fue: miércoles, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces, aprovechó toda la comunidad que había creado en redes y está dando talleres de diseño digitalmente, porque eso es lo que ella sabía hacer. Y de eso vamos a hablar ahorita mucho, espero, y es de las capacidades instaladas. Todo lo que les estoy contando se trata de ustedes ir pensando allá en cuáles son las capacidades instaladas que ustedes tienen en su empresa. Entonces, la transformación digital ya no puede ser solamente vender digitalmente. Ya tiene que pasar a los procesos y a la cultura de mi empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, mi transformación digital va a estar en que ahora tengo herramientas como WeCall que me permite, digamos, atender a mis empresarios rápidamente con un chatbox, y puedo entonces tener un relacionamiento digital muy eficiente con mis clientes. Listo. Eso ya es una transformación digital muy importante, pero eso requiere que al interior de mi empresa todos me compren la idea. Porque si mi equipo sigue pensando que definitivamente no hay nada como visitar al cliente, que no hay nada como tener el punto de venta físico, y entonces, pues, sí, esto del contacto digital con los clientes, chévere y todo, pero no, yo eso no le jalo, porque definitivamente yo sigo pensando en que es el punto presencial. Pues se perdió todo el esfuerzo de incluir esa herramienta en la empresa. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy importante por entender que la transformación digital depende, si ustedes me preguntan a mí, en más de un 90% de incluir la cultura de la empresa en esa transformación digital, la que sea que ustedes han decidido incluir. Y ya la transformación digital ya no es una reacción a una situación externa que está pasando. No, ya la transformación digital es una permanente en las empresas. Todo el tiempo ustedes se van a tener que estar preguntando qué otro proceso puedo mejorar vía la transformación digital. Si es el proceso contable, si es el proceso de relacionamiento con clientes, si es el proceso de ventas, si es el proceso de pago, si es el proceso de logística, si es el proceso... Ya todo está, ya la transformación digital se volvió en una columna se volvió la columna vertebral de las empresas.
Entonces, ese es otro cambio. Ya no es una cosa que yo visito de vez en cuando, de pronto con el gerente de tecnología, a ver qué vamos a hacer nuevo. No, esto ya es permanente. De tal manera que la cultura, los procesos de mi empresa se alineen con las herramientas digitales y servicios digitales que hay en el mercado. Pero ya todo el tiempo voy a tener que estar pensando bajo esa lógica. El cambio del consumidor. Pues de eso sí, pues imagínense. Sí, si hay algo que esto nos enseñó, es que los consumidores cambian de un día para otro. Yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta que ese consumidor que pensábamos que, por ejemplo, no es que la gente nunca va a aprender a... Mi mamá nunca va a aprender a mercar por Rappi. Pues la mía ya aprendió. Y yo pensaba que no. Eh, Ay, no, es que el cliente se va a demorar años en entender que puede buscar, cómo buscar diferentes opciones para comprar una cámara fotográfica y entonces yo puedo mantener mi comunidad, la mía, porque ellos no van a ser capaces todavía de entrar a las plataformas que les permiten rápidamente comparar y tener 5 o 6 opciones a un clic. Los clientes aprendieron a hacer eso. Y todos esos cambios del consumidor que hemos visto tan rápidos de cambiarse a domicilio, de aprender a comprar por internet, de cambiar del efectivo al medio de pago digital, esos fueron cambios que se dieron así, rapidísimo, en semanas. Es que hubo cosas que cambiaron en semanas. Entonces, tenemos que entender que si no somos, o sea, que tenemos que estar más que nunca atentos a esos posibles cambios del consumidor, porque ya no podemos hablar de ese, si recuerdan, nosotros hacíamos en las empresas planes a 5 y hasta 10 años. Yo creo que eso hoy en día ya dejó de ser así. Nosotros podemos plantearnos una estrategia, podemos plantearnos una visión de largo plazo, clarísimo, pero ya basar eso en que el consumidor va a seguir siendo el mismo y va a seguir teniendo los mismos comportamientos, eso cambió radicalmente. En cualquier momento pueden surgir nuevas circunstancias externas que hacen que el consumidor cambie y para eso vamos a tener que estar muy listos. Tenemos el caso también de una empresaria que a mí me encanta. Ella tenía un taller de bisutería. ¿Qué pasó? Pues el consumidor durante todos dejamos de comprar tanta pues, bisutería, porque como ya estamos en la casa y no estamos yendo a la oficina tanto, pues eso es un bien que quedó despriorizado en la canasta de muchas personas. Y entonces ella se sentó y dijo, uff, o yo me siento a llorar y digo, ya no me volvieron a comprar, o se queda en no entender el cambio del consumidor y decir, ah, no, es que lo que tengo que hacer es aretes no amarillos, sino verdes o azules, porque no entendía que es que el consumidor lo que hizo fue dejar de comprar, que eso nos pasa mucho, esa inercia empresarial, pilas, porque eso es muy fácil que le ocurra a uno, que le ocurra a uno. Entonces, ella entendió que el consumidor había cambiado, que efectivamente sus ventas no iban a volver a ser las mismas y entonces se partió en yo qué sé hacer y volvemos al tema de las capacidades. Yo qué sé hacer y con qué cuento. Pues ella contaba con una comunidad de clientes que tenía creados y ella es excelente en manualidades, y por eso empezó su taller de bisutería, que además ha crecido mucho. Entonces, se dedicó a hacer talleres de creatividad y de manualidades y aprovechó su conocimiento, que ese no se lo llevó la pandemia, sus habilidades, ese no se lo llevó la pandemia, su comunidad creada de clientes, ese no se lo llevó la pandemia. Entonces, y desde ahí se reinventó y logró montar estos talleres y hoy en día pues tiene toda una escuela de manualidades y no un taller de bisutería como tenía hace año y medio. Entonces, hablemos un poco más de hacer frente a estas nuevas dinámicas, de estos cambios de estos 4 cambios
que hablábamos que llegaron para quedarse. Entonces, nos vamos a tener que llenar de herramientas para hacerles frente a ellos. Entonces, nuevas formas de comunicación. Nosotros ya no podemos pensar en que las formas de comunicación que traíamos, tanto al interior de nuestra empresa como hacia afuera, van a seguir siendo las mismas. Vamos a tener que inventarnos nuevos canales de todo tipo. Volvamos al tema de nuestros trabajadores, por ejemplo. Si ya aceptamos que tenemos unas nuevas formas de trabajo y que ya la gente entendió que desde su casa puede trabajar, que ya no tiene que ir a la reunión de 1 hora en Bogotá, que ya no tiene que, entonces, pilas, vamos a tener que tener espacios de comunicación mixta, vamos a tener que tener espacios de conexión desde lo emocional, y es muy importante. Lo otro que nos ha dejado estas últimas 3 semanas es tenemos que generar canales de comunicación entre nuestras empresas para tener conversaciones difíciles. Nosotros tendemos a evitar el conflicto. Yo no sé si esto hablaron en la charla del viernes o no, ojalá lo hayan hecho. Nosotros tendemos a evitar el conflicto. Y lo que ha pasado en las últimas 3 semanas en Cali nos ha mostrado con absoluta claridad que es posible que tengamos puntos de vista radicalmente opuestos dentro de nuestra empresa, tanto nuestros con nuestros empleados como entre ellos mismos. Entonces, y eso es así. Entonces vamos a tener que generar herramientas de conversaciones difíciles. Vamos a tener que entender que en la empresa se dan unas dinámicas mucho más allá de la producción o del ofrecimiento de un servicio. Somos unas comunidades muy importantes y como en como en toda comunidad se generan conflictos, se generan diferencias, se generan también conexiones emocionales con todo lo que eso implica. Entonces, estas últimas 3 semanas y la pandemia nos han demostrado que vamos a tener que reevaluar esas formas de comunicación que traíamos. Y vemos también casos maravillosos tenemos una empresaria que ella está trabajando 100% virtual y tiene gente entonces en diferentes partes del mundo. Lo que hacen es todas las semanas tienen una cerveza virtual, les manda a sus empleados una cerveza el viernes por la tarde, son todos muy jóvenes, digamos que da como para esa es parte como de su cultura empresarial, entonces les manda a todos una cerveza y han logrado mantener ese espacio no laboral, solo de conexión emocional entre ellos, donde vuelven y recuerdan porque es que, digamos, trabajan todos juntos en ese propósito que es el de esa empresa, que es una empresa de productos de cannabis. Entonces, y ahí, ¿qué les ha pasado? Me contaban ellos que han tenido mucha rotación en los últimos, entonces ya hay gente que nunca se ha conocido, que nunca se ha visto. Ya pasamos esos primeros meses donde el cambio era que nosotras que nos conocíamos y que todos los días pues nos íbamos a comer, a tomar un cafecito, o íbamos a la tienda a comprar algo juntos, o salíamos caminando a coger el taxi de la empresa, eso ya, pues no. Entonces ya llegó gente que está viviendo en otra ciudad o en otro país y y probablemente ni siquiera nunca nos vamos a ver presencialmente. Entonces, conserven esos espacios, no crean que porque estamos en la virtualidad no hay cómo conservar esos espacios que antes teníamos del cafecito, de la cervecita, de la empanadita, de lo que sea que hacían ahí. Hemos visto que les está funcionando muy bien a las empresas entender que esos canales cambiaron y que hay que hacer un esfuerzo muy importante por mantener esa comunicación bajo unas nuevas formas de comunicación. Pero les cuento pues como ese caso que me pareció muy bonito. Ellos siguen entonces manteniendo su cervecita tardera de los viernes, que era algo que tenían en la presencialidad. Ahora
lo hacen así, tienen unas dinámicas para generar pues conexión emocional con los que nunca se han visto. Eso es el tipo de cosas que estamos viendo. Capitalizar las capacidades instaladas. Si a mí me hubiera tocado escoger un solo tema para estos 45 minutos, ese es el que hubiera escogido. Vean, si yo soy un restaurante, la pandemia no se me llevó las recetas, no se me llevó mi saber hacer, no se me llevó mi logística de restaurante que exige, que es una logística muy compleja, porque tengo que manejar perecederos sin saber con exactitud cuántos clientes me van a llegar. Ese conocimiento es un conocimiento valiosísimo, que me lo dio haber tenido que operar un restaurante durante unos años. Entonces, hay que hacer un listado. Yo los quisiera invitar a que ustedes con sus equipos de trabajo se sienten y hoy hagan una tarea que yo la he llamado con nosotros, pues en nuestro equipo, en la Cámara de Comercio, la hemos llamado el morral. Hablar el morral, a ver qué se encuentran. Y entonces, ¿y qué se encuentran es? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué recursos tenemos físicos tenemos? ¿Y qué capital tenemos? Hagan ese listado, porque se van a encontrar unas cosas maravillosas. Entonces, tenemos empresas como la de bisutería y que se han reinventado, pero es que esa palabra hoy en día es como uno dice, pero reinventar, y llevamos tantos meses hablando de reinventarnos. Reinventarnos no es otra cosa que entender qué capacidades instaladas tenemos y desde ahí generar nuevos servicios o productos. Pero no se nos olvide que es que no importa si no nos dejan, si no podemos abrir el negocio porque están los bloqueos ahí, no importa si la gente no puede volver porque todavía no nos han vacunado a todos los que nos tienen que vacunar, no importa si el cliente decidió que ahora solamente quiere comida saludable y yo lo que tenía era un puesto de empanadas, no importa, hay que abrir ese morral y se van a encontrar que desde ahí pueden trabajar muchas cosas. Tenemos el caso de un empresario que tenía, les voy a contar bueno, ya les conté el de tenía un almacén de zapatos también, tenía un almacén de zapatos. Y con todos estos cierres, pues, no, perdón, me equivoco, este no era de zapatos, este era de bolsos, de cuero, de bolsos de cuero. Con esto, pues eso es otro bien que las personas dejamos de comprar. Digamos, ya una cartera que antes a nosotras nos duraba un año, pues ya probablemente nos dura 2, porque ya no la sacamos tanto, ya no la usamos tanto, entonces, digamos, sus ventas se vieron disminuidas. Y por otro lado, lo que empezó a ver es que la gente quería ahorrar. Entonces, y él dijo, bueno, ¿yo qué sé hacer? Yo sé hacer bolsos y tengo un equipo que sabe hacer bolsos y tengo las máquinas para hacer bolsos. Ese era su morral. Esas eran sus capacidades instaladas. Pues este hombre entonces se dedicó a la reparación de artículos de cuero. Y hoy en día tiene un taller de reparación de artículos de cuero donde le está solucionando un problema, un trabajo a hacer a su cliente, que es, yo ya no quiero gastar tanta plata, digamos, me tengo que recoger un poco en mis gastos y entonces de pronto una cartera que antes hubiera ya entrado en desuso, ahora la quiere arreglar, los zapatos, etcétera, y él puso a trabajar sus capacidades instaladas. Entonces, con ejemplos muy sencillos como estos, les quiero mostrar que todos ustedes tienen un morral lleno de cosas, lleno de cosas. Hay veces uno tiene que hacer ese ejercicio muy conscientemente y muy juiciosamente. En una empresa grande, pues seguramente un ejercicio del morral puede durar hasta 3 días, porque tienen que hacerlo por áreas, tienen que hacerlo porque hay diferentes equipos. Entonces, una cosa es hacerlo primero por los equipos, cómo funcionan operativamente y administrativamente ustedes, entonces el departamento de contabilidad, el departamento de producción, el departamento de ventas, y luego únanlo
a ya la empresa como tal que tiene. Entonces en una empresa pequeña, pues esto es un ejercicio que toma horas, en una empresa grande, pues un ejercicio que puede tomarles incluso días. Pero es importante hacerlo y ¿saben qué? A los equipos de trabajo les va a gustar mucho recordar qué es lo que saben hacer y con qué cuentan. Y porque, porque entonces le recuerda a uno que uno sí tiene desde dónde aplicar esa palabra tan etérea y hoy en día un poco abstracta y asustadora de reinventarse. Entonces hay que hacerlo así, con herramientas claras. Hagan el ejercicio del morral y por el otro lado, pues esa es la primera columna. La otra columna de ese ejercicio es qué están buscando los clientes. Y desde ahí les va a ayudar también a hacer una lectura de qué trabajo hay que hacerle a los clientes. Entonces, este es vuelvo a mi ejemplo sencillo del hombre que tenía una producción de carteras. Él en ese ejercicio encontró que los clientes que necesitaban ahorrar, los clientes que, ¿no? Entonces, los clientes que necesitaban un sitio cerca donde mandar a hacer sus reparaciones. Entonces, en su barrio no había un taller de reparación de marroquinería. Y entonces hay que hacer no solamente el ejercicio del morral para saber yo con qué cuento, sino que hay que ponerle la otra columna que es para saber mi cliente qué trabajo necesita que yo le resuelva. Por último, hablemos de gestionar los riesgos. Esto suena muy pues como técnico de la gente que trabaja en riesgos. Luisa, ¿dejamos de escucharte? ¡Ah! Ya, ahora sí, Ay, ¿sí? ya, sí, Ok. Ah, aquí me salió el letrerito de su conexión es inestable. Bueno, esperamos que no nos moleste más. Si yo a todo proyecto que voy a hacer, a todo producto que quiero lanzar, servicio que estoy ofreciendo, me acostumbro con juicio a hacerle una matriz de riesgos sencilla. Los riesgos no son solamente para identificar qué es todo lo malo que me puede pasar y entonces cómo lo puedo evitar. No, no, no. Esto ya entendimos que en los últimos 2 años entendimos a la fuerza que los riesgos son reales. Antes, imagínense nosotros, los que estamos aquí, que hace 5 años nos hubieran dicho, no sé de qué empresas nos acompañan hoy, pero que nos hubieran dicho que íbamos a estar encerrados durante 2 años, que la gente no iba a poder salir y que en la matriz de riesgos entonces teníamos que incluir qué planes de mitigación teníamos para esa situación. Yo creo que a todos nos hubiera sonado, ay, no, ahí están pintados los de riesgos tan exagerados. Ay, ¿cómo se les ocurre? No, pero pues mejor dicho, no, pues algo haremos. Eh, yo creo que lo que esto nos ha enseñado es que es muy importante aplicar una metodología de gestión de riesgos en nuestras empresas, no importa de qué tamaño es, y ser juiciosos con esas matrices. Los que me están escuchando y de pronto tienen estos modelos de ISO 9000 o tienen modelos así, muchas empresas lo hacen y llenan los formularios por rellenar un formulario. Y siente uno que es pues como esas obligaciones que hay que cumplir para la certificación. Miren, créanme que lo que hemos visto es que los empresarios que tenían identificado sus plan B, que tenían identificado qué podían hacer en el caso de una cierre de operación de un día para otro, lograron manejarlo mejor, lograron salir adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que ellos son una lavandería, son una lavandería pero de textiles como de gran formato. Entonces ellos tienen una maquinaria pesada, importante, y
pues sus ventas se les han visto muy afectadas. Esto es, por ejemplo, para limpiar las lonas de las terrazas, para limpiar ese tipo de textiles. Entonces, pues con todo esto, sus ventas se han disminuido de manera importante y ellos mediante un ejercicio de gestión del riesgo, lo que vieron es que un plan B era buscar la plata por otro lado. Entonces lo que hicieron fue no quedarse en la tragedia de no estamos vendiendo, no sabemos cuándo van a reactivar las obras, no sabemos cuándo, no, sino que dijeron, ok, entonces este riesgo de disminución de ventas tenía por el otro lado activar rápidamente un ejercicio de reducción de costos en su producción. Y juiciosamente se han ido a hacer un tema de eficiencia energética y de búsqueda de reprocesos en su logística que les ha permitido, aún con un porcentaje de reducción de ventas muy importante, mantener a todos sus trabajadores, mantener su fábrica abierta, solamente desde el punto de vista del costo. Ellos hacen parte de un programa nuestro que se llama Fábricas de Productividad, donde lo que hacemos es eso, una reducción muy detallada de la productividad de las empresas que participan ahí y se busca hacer más con menos. Entonces, no se queden solo en la punta de las ventas. También hay que pensar en la punta del gasto y del costo en este momento. Ese es eso, digamos, saliéndome un poquito del punto de la gestión de riesgos, pero esta empresa llegó ahí a raíz de la gestión de su riesgo. Son metodologías muy sencillas, de matrices muy sencillas. Lo único que se requiere es que ustedes como empresarios hagan ese cambio de chip y no vean el tema de gestión de riesgos solo para las grandes empresas, porque no sé si se imagina, puede ser Ecopetrol, tiene que tener una gestión de riesgo muy grande, pero yo que tengo mi taller de zapatos, yo pues como que eso como que no me habla a mí, no, sí les habla. El riesgo suyo es el mismo, lo que pasa es que con un impacto en un PIG más pequeño, pero el riesgo es igualito, ¿no? A ellos y al señor, tanto al que tenía la empresa enorme de fabricación esta empresa tiene productos liofilizados, de frutas liofilizadas. Entonces, tanto a ellos les tocó parar, como también le tocó parar a la señora que tenía la venta de jugos de la esquina. A los dos les tocó parar. Entonces, los riesgos no son solamente de los ecopetroles, de las grandes empresas, no. Los riesgos son a todo tamaño. Entonces, es una herramienta muy sencilla que lo pone a uno a pensar en el plan B. Lo pone a uno a pensar y entonces cuando le llega la situación, pues uno ya lo ha ensayado, uno ya lo ha pensado, uno ya está más preparado, no lo coge completamente de sorpresa. Entonces, esa es una herramienta muy sencilla que pueden empezar a aplicar rápidamente. Ustedes, mejor dicho, buscan en Google y encuentran matrices de riesgo muy sencillitas que les ayudan. Y seguramente aquí muchos de este grupo saben de gestión de proyectos, les pueden compartir algunas metodologías o formatos para hacer eso. Se nos acabó el tiempo, entonces los quiero dejar con una frase que me parece muy bonita y es: si somos capaces de cambiar nuestras conversaciones, cambiaremos el mundo. Pero aquí teníamos, sí, esa es una reflexión que en este momento toma más importancia que nunca, y es: tenemos que cambiar la forma en la cual abrimos digamos, conversamos. Si nosotros tenemos una conversación aquí solamente desde la tragedia, yo les quiero decir que abrimos esos micrófonos y nos ponemos a llorar todos, porque es real. El contexto que les di al principio es cierto. Pero si nosotros decidimos que nuestra conversación va a ser desde la tragedia, nos quedamos en la tragedia. Y por eso me pareció tan bonita esta invitación que me hicieron a conversar sobre resiliencia, a conversar sobre estos casos de empresarios que les cuento que que ni la pandemia ni el paro se les ha llevado el saber hacer, la experiencia, los clientes, que digamos,
comunidades creadas de clientes, la confianza que ellos han creado con sus comunidades de clientes. Hay muchas cosas que no se nos llevó ni se nos va a llevar nada que nos pase como empresarios. Y desde ahí, pues quiero invitarlos a seguir conversando desde la resiliencia, desde lo que los empresarios sabemos hacer, que es trabajar, sacar adelante un negocio, ver cómo lo crecemos, que sí que los empresarios están un poco locos, sí, están un poco locos, es verdad. Hablemos desde la resiliencia que nos da esa locura, cambiemos la conversación y seguro vamos a encontrar cómo salir de esto más fácilmente. Muchas gracias por la invitación y espero que Gracias, les siga yendo Ana. muy bien en todas esas otras charlas que tienen unas maravillosas programadas para todos estos días. Muchas gracias. Sabemos que tienes esta reunión súper importante en la que tienes que seguir. Entonces, si quieres, yo hago el cierre y de verdad, buenísimo porque esta es la apertura a todo lo que vamos a tener esta semana. Ah, mira, qué bueno, qué dicha. Muy Muchas, bien. muchas Un gracias. abrazo a todos. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias por asistir. Lo que le decía a Luisa Fernanda, esta es una charla que nos abre a todo este congreso. Los invito a la charla que tenemos mañana a las 9 de la mañana porque precisamente vamos a darles un paso a paso de cómo ir redefiniendo mi estrategia, mi propuesta de valor, mis capacidades, lo que decía Nanda. Mañana esto que ella nos hablaba hoy, que es tan importante entender mis capacidades, entender qué necesita el mercado y cómo llego y hago clic entre esas dos, les vamos a dar el paso a paso mañana de cómo hacerlo. Vamos a tener las ventas digitales que habló Nanda también el jueves en la mañana, a las 9 de la mañana también. Vamos a tener otra charla donde vamos a hablar de creatividad, el caos en la empresa, cómo nos permite la creatividad y el pensar por fuera de la caja. Vamos a tener muchas charlas en la tarde de temas de trabajo híbrido, de trabajo remoto. La siguiente charla ahorita a las 11 de la mañana precisamente es sobre la ley que regula el trabajo desde casa. Entonces, no se lo pierdan. Si no pueden asistir, no se preocupen, se inscriben y les quedan todas estas charlas por 15 días más para que puedan acceder. Muchas gracias y pues nos vemos esta semana. Que estén muy bien.